¿Alguna vez has sentido una voz dentro de ti, suave pero insistente, que te impulsa a tomar un camino que no puedes explicar racionalmente? Esa voz, que resuena silenciosamente en tu corazón, ¿te has preguntado alguna vez de dónde proviene? Hoy quiero revelarte algo que podría cambiar tu manera de ver la vida. Esa voz es el Señor mismo hablándote a través de tu intuición. No es casualidad que estés aquí ahora leyendo estas palabras. Hay un mensaje reservado especialmente para ti. Y créeme, no es un mensaje cualquiera. Es una invitación divina. Hoy vamos a sumergirnos juntos en una historia ancestral, oculta entre las arenas del tiempo, que tiene el poder de abrirte los ojos espirituales. No pienses que llegaste aquí por casualidad, no es una coincidencia. Dios ha dispuesto este momento para hablarte directamente, para tocar tu vida de una manera profunda y transformadora. Porque cuando Dios quiere hablarte, no siempre usa truenos o milagros visibles. Muchas veces sus palabras llegan en forma de intuiciones, de susurros sagrados que solo el alma sensible puede percibir. Atiende con atención cada palabra que estás a punto de escuchar. La historia que te voy a contar no es un cuento más. Es una parábola impregnada de sabiduría celestial, una enseñanza viva que podría ser la respuesta que llevas tiempo buscando en tus oraciones. Una historia que puede ser el faro que ilumine tu noche oscura. Todo comienza en las tierras áridas de Canaán, en un tiempo en que los hombres vivían cerca de la tierra y más cerca aún del corazón de Dios. Allí habitaba un hombre sencillo llamado Zacarías. Su nombre en hebreo significa Dios se acuerda. Y esa sola verdad sería la clave para entender todo lo que estaba a punto de sucederle. Zacarías no era un profeta ni un rey, era un simple pastor de ovejas, nacido en la humilde aldea de Gabaón. Desde su niñez había sentido en su interior una voz misteriosa que le susurraba direcciones, aunque muchas veces no las comprendía del todo. Su vida transcurría en la sencillez, trabajando bajo el sol abrasador de Canaán, cuidando de su familia con un corazón agradecido. Pero como suele suceder en las historias que Dios escribe, llegó el día en que esa paz aparente fue sacudida. En una tarde sofocante de verano, mientras vigilaba a su rebaño, Zacarías experimentó algo inusual. Una ansiedad profunda se apoderó de su pecho, como el viento que sopla antes de una tormenta. No vio señales visibles, no escuchó advertencias audibles, pero su corazón percibió algo. Era una intuición ineludible, un susurro divino en su alma que le decía que algo crucial estaba a punto de suceder. Durante los días siguientes, ese sentimiento no desapareció, sino que se intensificó. Y una noche, mientras dormía bajo las estrellas, tuvo un sueño que cambiaría su destino para siempre. Soñó que caminaba por un desierto interminable, donde el viento le golpeaba el rostro y la soledad pesaba como una losa. A la distancia, una figura se acercaba lentamente. Cuando la figura llegó lo suficientemente cerca, Zacarías vio a un anciano de mirada profunda y llena de sabiduría celestial. El anciano lo miró a los ojos y le dijo con voz firme y serena: «Escucha la voz que habita en tu interior, Zacarías. El Señor te está llamando. No ignores los susurros que Él está depositando en tu corazón». Zacarías despertó de golpe, sudando y con el corazón latiendo desbocado. Sabía, en lo más profundo de su ser, que ese sueño no era una simple invención de su mente, era un llamado divino, un mensaje del Altísimo. Pero, ¿qué debía hacer? ¿Cómo interpretar esa voz interior que le urgía a moverse, a actuar? Con temores y dudas, pero también con una semilla de fe naciendo en su interior, Zacarías tomó una decisión que marcaría su vida. Buscaría a Dios con todo su corazón. Fue entonces al pequeño templo de Gabaón.
y postrándose, oró como nunca antes lo había hecho. Señor, si verdaderamente eres tú quien me habla a través de mi intuición, muéstrame el camino. No me dejes errar. Los días siguientes parecían no traer respuesta alguna. La espera se tornó angustiante. Zacarías se sentía más perdido que nunca, pero había algo dentro de él que no le permitía rendirse. Esa chispa persistente, ese susurro que le decía que siguiera buscando, que no abandonara. Y entonces, cuando menos lo esperaba, llegó la respuesta. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y acompañarnos cada día. Todos los días compartimos mensajes como este, llenos de esperanza, fe y ánimo, diseñados para fortalecer tu caminar con Dios. Puedes escuchar estos mensajes mientras haces tus tareas diarias, mientras meditas o incluso mientras descansas, porque aunque no estés consciente todo el tiempo, tu mente y tu espíritu están recibiendo estas verdades espirituales y tu crecimiento interior será inevitable. Dios está obrando en ti incluso cuando no lo percibes. Y si sientes en tu corazón que puedes ser de ayuda para algún hermano o hermana en los comentarios, te animo a hacerlo. A veces, una simple palabra de aliento puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien más. Comparte tu testimonio, tu historia o un consejo. Dios puede usar incluso las palabras más sencillas para traer esperanza a quien más lo necesita. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a teñir de rojo el horizonte, un rumor llegó a oídos de Zacarías. Un mercader extranjero había arribado a Gabaón trayendo noticias de tierras fértiles en Hebrón, disponibles por precios increíblemente bajos. Los hombres del pueblo, acostumbrados a la cautela, no creyeron en aquellas promesas. Decían que era demasiado bueno para ser cierto, que seguramente se trataba de un engaño. Pero dentro del corazón de Zacarías, aquella voz interior volvió a susurrar esta vez más fuerte, casi urgente. Ve, esta es la oportunidad que he preparado para ti. Mientras todos dudaban y se burlaban, Zacarías sintió un impulso inexplicable, una certeza que no podía ignorar. Contra toda lógica humana y contra el consejo de sus seres queridos, decidió obedecer esa intuición divina. Vendió una parte de su rebaño, reunió sus escasas pertenencias y emprendió el arduo viaje hacia Hebrón. Cada paso que daba en el polvoriento camino era un acto de fe. No tenía mapas ni garantías, solo esa voz interior que latía con fuerza en su pecho, animándolo a seguir. Cada amanecer y cada noche bajo el manto estrellado eran un recordatorio de que su vida no le pertenecía a sí mismo, sino al plan perfecto de aquel que lo guiaba. Al llegar a Hebrón, Zacarías comprobó con asombro que todo lo que el mercader había dicho era cierto. Las tierras eran fértiles, los manantiales abundantes y los precios increíblemente bajos. Sin titubear, adquirió un terreno, confiando plenamente en que estaba obedeciendo la dirección de Dios. No pasó mucho tiempo para que su pequeño campo comenzara a florecer. La cosecha fue abundante, el rebaño prosperó y la bendición de Dios se hizo evidente para todos. Lo que muchos habían considerado una locura se transformó en un testimonio vivo de la fidelidad divina. La intuición que Zacarías había seguido no era producto de su imaginación, sino la voz del Espíritu Santo guiándolo hacia su destino. Pero más allá del éxito material, lo más importante fue la transformación interior que experimentó. Zacarías entendió que Dios no siempre nos habla a través de signos grandiosos o milagros estruendosos. Muchas veces su voz llega en forma de una intuición suave, un susurro que solo los corazones atentos y humildes pueden percibir. Desde entonces, Zacarías vivió con una nueva perspectiva. Sabía que debía estar atento a esos impulsos internos,
a esos movimientos sutiles de su espíritu, porque allí residía la dirección divina. Y no era un privilegio exclusivo para él. Era una forma en que Dios deseaba comunicarse con todos aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. Querido amigo, querida hermana en la fe, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Tal vez hoy, mientras escuchas esta historia, te das cuenta de que tú también has sentido esa voz interna. Tal vez has experimentado ese susurro sagrado que te impulsa a actuar, a cambiar de rumbo, a tomar decisiones valientes. No ignores esa voz, no la calles con el ruido de las dudas o con los temores que el mundo siembra en nuestro corazón, porque esa voz es el Espíritu de Dios susurrándote amorosamente el camino que debes seguir. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Escuchas esto? Tú eres hijo, tú eres hija de Dios, y Él te guía a través de su Espíritu que vive en ti. Esa intuición que sientes no es casualidad, es parte del plan celestial que el Señor ha trazado para tu vida. Quizás hoy te encuentras frente a decisiones importantes. Quizás el miedo te ha paralizado o las opiniones de otros te han confundido. Pero si prestas atención, si silencias el bullicio del mundo y escuchas el murmullo de tu alma, sentirás esa dirección divina. Zacarías no era un hombre extraordinario según los estándares humanos. No era sabio ni influyente, pero tenía algo que Dios valora inmensamente: un corazón dispuesto a obedecer. No necesitaba comprender todo el plan, le bastaba con confiar en aquel que sí lo comprendía todo. Tú también puedes vivir de esa manera. Puedes caminar cada día bajo la dirección del Espíritu Santo, siguiendo esas impresiones sagradas que Dios coloca en tu corazón. Y aunque a veces el camino parezca incierto o lleno de obstáculos, puedes estar seguro de que Dios no te llevará a ningún lugar donde su gracia no pueda sostenerte. La historia de Zacarías es un reflejo de la invitación que Dios te hace hoy: confiar más en Él, aprender a escuchar su voz en medio del silencio y actuar en fe, aun cuando el mundo no entienda tu camino. Porque aquellos que son guiados por Dios nunca caminan solos. Cuando Zacarías decidió obedecer esa voz interna, no solo cambió su situación material, sino que algo mucho más profundo ocurrió en su interior. Aquel simple pastor comenzó a experimentar una transformación personal poderosa. Su fe se volvió inquebrantable, su discernimiento se agudizó, y su confianza en Dios alcanzó niveles que nunca antes había conocido. Esta es una lección esencial que Dios quiere recordarte hoy. Cada vez que obedeces a su voz, no solo avanzas hacia tus bendiciones externas, sino que también eres moldeado interiormente para ser más fuerte, más sabio y más semejante a Cristo. Zacarías entendió que el verdadero éxito no era solo poseer tierras fértiles o aumentar su rebaño. El verdadero éxito era convertirse en un hombre capaz de reconocer la voz de Dios, de caminar por fe y no por vista, de mantenerse firme cuando los demás dudaban. Esta transformación interior fue el regalo más valioso que recibió. Hoy quiero preguntarte directamente: ¿qué tipo de persona estás llamado a ser? ¿Alguien que solo busca señales externas para actuar? ¿O alguien que confía en la voz de Dios aun en medio de la incertidumbre? El crecimiento espiritual verdadero ocurre cuando aprendemos a vivir desde adentro hacia afuera, guiados no por las circunstancias, sino por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ese susurro que sientes en tu corazón, esa intuición persistente, es una herramienta que Dios está usando para perfeccionar tu carácter, para enseñarte a caminar como un verdadero hijo o hija de Él. La vida está llena de desafíos,
Vendrán momentos de oscuridad, situaciones que te harán dudar, caminos que parecerán imposibles de recorrer. Pero es precisamente en esos momentos cuando la voz de Dios se vuelve más crucial. Es allí, en el silencio de tu alma, donde el Espíritu Santo te fortalece y te enseña a confiar no en lo que ves, sino en lo que Él ha sembrado en ti. Zacarías tuvo que enfrentar la burla de los que no entendían su decisión. ¿Cuántas veces tú también has sentido que los demás no comprenden lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cuántas veces has tenido que avanzar en soledad, siguiendo un llamado que solo tú puedes escuchar? No temas, esa soledad no es abandono, es señal de que estás siendo separado, consagrado, preparado para algo mayor. Dios forma a sus grandes siervos en la intimidad, en el secreto, en los caminos menos transitados. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado. David fue ungido como rey mientras era apenas un joven pastor olvidado en el campo. María, la madre de Jesús, recibió el mayor anuncio de la historia en la soledad de su humilde hogar. Así también Dios está obrando en tu vida. Cada susurro, cada impulso que sientes en tu interior es parte del proceso de formación divina. No rechaces ese proceso, abrázalo. Permite que Dios moldee tu corazón, fortalezca tu fe y te prepare para las cosas grandes que ha planeado para ti. El Señor no solo quiere llevarte a mejores lugares físicos, quiere llevarte a mejores lugares espirituales. Quiere elevar tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, tu manera de enfrentar las adversidades. En 2 Corintios 5:7 está escrito: porque por fe andamos, no por vista. Este principio fue el que sostuvo a Zacarías, y es el mismo principio que Dios quiere sembrar profundamente en ti hoy. Andar por fe no significa ignorar la realidad. Significa ver más allá de lo que tus ojos naturales pueden percibir. Significa confiar en que la voz de Dios es más real que las circunstancias que te rodean. Quizá hoy te encuentras en un valle de decisiones. Tal vez sientes que las opciones son confusas, que las voces externas te nublan el juicio. Pero quiero recordarte algo: la voz que viene de Dios siempre trae paz, aunque el camino parezca incierto. Esa intuición que arde en tu corazón, esa dirección que parece irracional para el mundo, puede ser precisamente la respuesta a tus oraciones. No ignores los susurros de Dios. No apagues el fuego que Él ha encendido dentro de ti. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, tiene el poder de transformar tu destino. Cada vez que eliges confiar en esa voz en lugar de ceder al miedo, estás creciendo espiritualmente, estás subiendo un peldaño más en la escalera de tu llamado. Recuerda, Dios no busca perfección, busca disposición. Busca corazones que digan sí aun cuando tiemblen, que avancen aun cuando no vean el camino completo, que confíen aun cuando sus rodillas se doblen de temor. Zacarías no era perfecto, no entendía todo, no tenía todas las respuestas, pero tenía un corazón dispuesto a obedecer, y eso fue suficiente para que Dios hiciera maravillas en su vida. ¿Estás dispuesto tú también? ¿Estás dispuesto a confiar en esa voz, a actuar en fe, a permitir que Dios te transforme desde lo profundo? Hoy es el día de tomar esa decisión. Hoy es el día de decirle a Dios: habla, Señor, que tu siervo escucha. Escribe esta frase en los comentarios como un compromiso de escuchar la voz de Dios. A medida que avanzamos en el camino de la fe, es inevitable que enfrentemos momentos de prueba. Dios no permite esos momentos para destruirnos, sino para fortalecernos, para llevarnos a una fe más profunda y auténtica. Así como Zacarías fue probado en su decisión de seguir esa intuición divina, tú también serás probado. Cada
Ves que eliges confiar en Dios y seguir esa voz interna, estás ejercitando tu fe como un músculo espiritual. Al principio puede doler, puede parecer que no tienes la fuerza suficiente, pero cuanto más obedeces, más fuerte te vuelves, más sensible te haces a la guía del Espíritu Santo. Muchos buscan señales grandiosas para moverse, cielos abiertos, voces audibles, milagros visibles. Pero Jesús enseñó una verdad profunda cuando dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. La verdadera madurez espiritual no depende de ver primero para creer, sino de confiar en el testimonio interno del Espíritu, de caminar sostenidos únicamente por la certeza de que Dios es fiel a sus promesas, aun cuando no entendemos completamente sus caminos. Zacarías no recibió mapas detallados ni instrucciones paso a paso. Recibió una intuición ardiente, una dirección sutil pero persistente en su espíritu, y eso fue suficiente para cambiar su historia. De la misma manera, Dios te está invitando a confiar más en su voz que en tus propios razonamientos. No se trata de ignorar la sabiduría humana o actuar irresponsablemente. Se trata de reconocer que la verdadera sabiduría viene de lo alto y que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Quizá hoy estás enfrentando decisiones que parecen no tener sentido lógico. Tal vez Dios te está llamando a salir de tu zona de confort, a dejar atrás relaciones, trabajos, hábitos o entornos que ya no forman parte del propósito que Él tiene para ti. Y tu mente te dice que es una locura, que sería más seguro quedarte donde estás. Pero si en tu interior sientes esa voz constante, ese impulso sagrado que no puedes ignorar, es momento de recordar que la seguridad verdadera no está en nuestras circunstancias, sino en estar dentro de la voluntad de Dios. Zacarías podría haberse quedado en Gabaón, en la comodidad de su pequeño mundo conocido. Podría haber ignorado su intuición y seguir el camino que todos consideraban lógico, pero su obediencia lo llevó a experimentar una vida mucho más abundante de lo que jamás habría imaginado. Y lo mismo puede suceder contigo. La mayoría de las veces, el crecimiento personal y espiritual no ocurre en la comodidad. Ocurre en el terreno de la fe, en los pasos que damos temblando, pero confiando en que Dios no nos dejará caer. Dios está más interesado en tu transformación que en tu comodidad. Él desea verte convertido en una persona que ya no depende de sus propios planes ni del aplauso de los hombres, sino de su palabra viva que resuena en el corazón. Este proceso de crecimiento puede ser incómodo, puede implicar momentos de duda, de lucha interna, de lágrimas, pero cada lágrima sembrada en obediencia se convertirá en cosecha de bendición. Recuerda las palabras del Salmo 126, 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Cada decisión que tomes obedeciendo la voz de Dios, aunque duela, aunque cueste, aunque implique pérdidas temporales, será usada para tu edificación y para la manifestación de su gloria en tu vida. No te detengas ahora, no retrocedas por miedo. No ignores el llamado que Dios está haciendo a tu corazón a través de esa intuición que no puedes explicar, pero que sabes que es real. Puede que no entiendas todo hoy. Puede que el camino se vea oscuro y la meta lejana. Pero mientras sigas la luz de su voz, nunca caminarás en tinieblas. Jesús dijo en Juan 8:12, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir esa voz interna es seguir a Cristo mismo, es caminar iluminado por la luz que nunca se apaga, aun cuando todo alrededor parezca confuso.
Tu desarrollo personal, tu crecimiento espiritual, tu madurez como hijo o hija de Dios, dependen de tu disposición a confiar y actuar conforme a esa dirección divina. Cada acto de obediencia que hagas hoy está construyendo el futuro que Dios soñó para ti desde la eternidad. Así que no temas, confía, avanza, escucha la voz del Señor en tu interior y da el paso que Él te está pidiendo, aun cuando no veas el suelo bajo tus pies, porque quien camina guiado por el Espíritu, aunque no vea todo el camino, llegará exactamente donde Dios ha planeado llevarlo. Bloque 5. Quizás una de las lecciones más poderosas que podemos extraer de la historia de Zacarías es que la fe no solo transforma nuestras circunstancias externas, sino que también renueva radicalmente nuestro interior. Cada vez que obedecemos la voz de Dios, cada vez que actuamos siguiendo esa intuición divina, nuestra identidad espiritual se fortalece. Dejar de lado la dependencia de las evidencias visibles para confiar en la guía interna es un paso monumental hacia una madurez profunda en Cristo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido ese susurro en tu corazón que te impulsa a cambiar, a dejar algo que ya no edifica tu vida, a moverte en una nueva dirección, pero el miedo te ha paralizado? ¿Cuántas veces has deseado pruebas más evidentes antes de actuar? No estás solo en esa lucha. Todos hemos pasado por momentos donde la duda ha intentado silenciar la voz de Dios. Pero la verdad es que el crecimiento verdadero comienza precisamente cuando decides actuar, no porque todo esté claro, sino porque confías en aquel que te llama. Dios no te está pidiendo que tengas un plan perfecto. Él te está pidiendo que tengas un corazón dispuesto. Así como Zacarías decidió caminar por fe en medio de la incertidumbre, tú también estás siendo llamado a dar pasos de fe que transformarán no solo tu vida, sino también la vida de aquellos que te rodean. Te das cuenta de que tu obediencia no es solo para ti. Cada acto de fe tuyo es una semilla que impacta generaciones. Cada decisión de confiar en Dios, de seguir la intuición que Él ha puesto en tu corazón, tiene el poder de cambiar no solo tu historia personal, sino la historia de tu familia, de tu descendencia, de tu entorno. Cuando Zacarías compró aquella tierra en Hebrón, no estaba pensando solo en sí mismo, estaba, sin saberlo, preparando un futuro de bendición para su familia y para muchos otros. Así también las decisiones de fe que tomas hoy, aunque parezcan pequeñas o insignificantes, están escribiendo una historia de bendición para los que vendrán después de ti. ¿Ves cómo tu vida tiene un propósito mucho mayor de lo que imaginas? Cada susurro de Dios, cada impulso que sientes en tu interior, está conectado a un plan eterno que supera tu comprensión actual. Pero para participar en ese plan, necesitas vencer los enemigos internos que intentan frenarte, el miedo, la duda, la comodidad, el deseo de aprobación humana. Y para eso, debes fortalecer tu relación personal con Dios. La intuición espiritual se afina en la intimidad con Él. Cuanto más tiempo pasas en su presencia, en oración, en meditación de su palabra, más clara será su voz en tu corazón. No se trata de magia, se trata de relación. Así como una oveja reconoce la voz de su pastor porque pasa tiempo con él, tú reconocerás la voz de Dios cuanto más camines cerca de él. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». No es cuestión de ser especial o tener habilidades sobrenaturales. Es cuestión de ser hijo, de ser hija, de pertenecer a su rebaño. Y si tú has entregado tu vida a Cristo, entonces tienes pleno derecho de esperar que Él te hable, te guíe y te sostenga en cada paso. El desafío es permanecer sensibles, no endurecer el corazón, no permitir que el ruido del mundo ahogue esa voz interior. Hoy quiero animarte a que tomes decisiones prácticas para fortalecer tu sensibilidad espiritual.
Decide apartar momentos diarios para buscar a Dios, aunque sea en medio de tu rutina agitada. Decide llenar tu mente de su palabra en lugar de las voces de miedo y confusión que abundan en el mundo. Decide rodearte de personas que también buscan escuchar a Dios, que alimenten tu fe en lugar de tus dudas. Cada elección que hagas en este sentido fortalecerá tu capacidad para reconocer la voz divina cuando hable a tu intuición. Y créeme, Dios está hablándote mucho más de lo que imaginas. Él no es un Dios silencioso ni indiferente. Él es un Padre amoroso que desea guiarte a cada paso. Pero muchas veces estamos tan ocupados, tan distraídos, tan llenos de ruido interno que no percibimos su voz. No permitas que las preocupaciones de la vida ahoguen la semilla de la palabra que Dios ha sembrado en ti. Jesús mismo enseñó esta verdad en la parábola del sembrador, Mateo 13, donde explicó que hay corazones donde la palabra de Dios cae, pero los afanes de este mundo la ahogan y la hacen infructuosa. Que no sea así contigo. Hoy decide ser tierra fértil, decide prestar atención a cada intuición santa que brote en tu corazón, decide actuar en fe, aun cuando otros no entiendan tu camino, porque en cada acto de obediencia estás diciendo, Señor, confío en ti más que en mis propios ojos, confío en tu voz más que en mis miedos. Y te aseguro que Dios honra la fe de los que se atreven a confiar. Si verdaderamente quieres vivir una vida de propósito y plenitud, debes entender que la voz de Dios no siempre se manifestará como tú esperas. A veces, esa voz llegará en un momento de tranquilidad, en una pequeña sensación de certeza en medio de tus dudas. Otras veces será un impulso que no podrás ignorar, aun cuando no tengas una explicación lógica. El crecimiento espiritual genuino no se trata simplemente de saber más sobre Dios. Se trata de conocerlo personalmente, de reconocer su voz en tu vida diaria, de caminar íntimamente con Él aún en los terrenos inciertos. Zacarías no solo oyó un llamado, él respondió, actuó, dejó atrás la seguridad de lo conocido para abrazar lo que su corazón, sintonizado con el Espíritu, le indicaba. Y aquí hay un principio fundamental para tu vida. Los grandes cambios no nacen en la comodidad, sino en el movimiento obediente hacia la dirección que Dios indica. Puede que hoy sientas en tu corazón el llamado a comenzar algo nuevo. Quizá Dios está depositando en ti sueños que superan tus capacidades actuales. Tal vez hay decisiones difíciles que debes tomar, rupturas necesarias, cambios de rumbo que temes enfrentar. Pero escucha bien, tu próxima temporada de bendición depende de tu disposición a moverte cuando Dios dice que es tiempo. La fe no es estática, la fe se mueve, la fe obedece. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este versículo es un testimonio de lo que Dios espera de nosotros. No que entendamos todo de antemano, sino que obedezcamos confiando en su fidelidad. Cada vez que sigues la intuición divina, aunque no tengas en todas las respuestas, estás posicionándote para recibir herencias espirituales que de otra manera serían inaccesibles. No basta con soñar, no basta con desear. Es necesario actuar conforme a lo que el Espíritu Santo te va mostrando. Y quiero hablarte ahora a un nivel más profundo. Cada vez que obedeces esa voz interna, tu espíritu se fortalece, tu discernimiento se afina, tu identidad como hijo de Dios se afianza. Dios está más interesado en quien te estás convirtiendo que en lo que estás logrando. Mientras obedeces esas impresiones sagradas, Él está formando en ti un carácter celestial,
un corazón sensible a su voz, una mente renovada, una fe que no depende de las circunstancias, sino de su promesa eterna. ¿Sabías que hay bendiciones que solo pueden ser desbloqueadas después de un acto de obediencia? Hay puertas que solo se abren cuando das ese paso de fe. Zacarías no solo ganó un terreno fértil, ganó una nueva identidad. De ser un pastor anónimo en Gabaón, pasó a ser un testigo vivo de la fidelidad de Dios en Hebrón. Su nombre, el que Dios recuerda, cobró vida porque él eligió recordar las palabras de Dios en su interior, aun cuando no veía evidencia externa. Y tú también tienes un nombre celestial. Dios te ha llamado a ser más que vencedor, a ser luz en medio de la oscuridad, a ser testigo de su poder en esta generación. Pero para vivir esa identidad, necesitas aprender a confiar más en lo que Él te dice que en lo que tus ojos naturales ven. Cada decisión de fe que tomas no solo transforma tu vida, es un acto de guerra espiritual. Cada paso que das, siguiendo la voz de Dios, debilita las mentiras del enemigo que quieren mantenerte en miedo, en duda, en estancamiento. Por eso, no puedes permitirte ignorar esas intuiciones sagradas. Si Dios ha puesto algo en tu corazón, si ha sembrado un sueño, una dirección, una advertencia, atiéndelo con urgencia. No retrases tu obediencia. Cada momento que demoras puede alejarte de la plenitud que Él ha preparado para ti. Cada instante de duda puede sembrar raíces de incredulidad que serán más difíciles de arrancar después. Hoy es el día de escuchar con claridad. Hoy es el día de actuar con fe. Hoy es el día de abrazar el futuro que Dios ha soñado para ti, incluso si el camino aún no está del todo iluminado. Proverbios 4:18 dice: «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto». Así será tu caminar si decides seguir la voz de Dios. La claridad vendrá conforme avances. La sabiduría crecerá conforme obedezcas. La bendición se manifestará conforme persevere tu fe. No necesitas entender todo hoy. Solo necesitas dar el siguiente paso que Dios te está pidiendo. Confía en que su luz será suficiente para guiarte hasta tu destino. Cuando decides vivir guiado por la voz de Dios, tu vida adquiere una dimensión completamente nueva. Ya, no se trata simplemente de sobrevivir o de alcanzar logros humanos. Se trata de caminar en un propósito eterno, de formar parte activa del plan de Dios sobre la tierra. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios elige hablar a través de nuestra intuición? Es porque desea que vivamos en constante comunión con Él, no dependiendo de circunstancias externas, sino de una relación interior viva, vibrante y creciente. No fue casualidad que Zacarías recibiera instrucciones a través de un sueño, en lo íntimo de su espíritu. Dios usó un lenguaje que traspasaba la lógica humana para alcanzar su corazón. Así también contigo. Dios está buscando tocar tu corazón de una manera que solo tú puedas entender. Porque el llamado de Dios es profundamente personal. El mundo te enseñará a depender de métricas externas: éxito material, validación social, reconocimiento humano. Pero Dios mide el éxito de manera muy diferente. Para Él, el verdadero éxito es tu capacidad de oír su voz y obedecerla. Jesús mismo dijo en Mateo 7:24: «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca». El fundamento sólido de una vida inquebrantable no son los logros visibles, sino la obediencia invisible. Es esa construcción silenciosa, día a día, en el secreto de tu alma, donde decides creerle a Dios aun cuando todo alrededor parezca temblar. Y quiero hablarte con franqueza. Seguir tu intuición guiada por el Espíritu no siempre te hará popular. Puede que pierdas amistades, puede que enfrentes críticas,
Puede que tengas que caminar temporadas en soledad, pero esa soledad no será un castigo, será un entrenamiento, un proceso donde tu fe se purificará como el oro en el fuego. Primera Pedro 1:7 nos enseña, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro perecedero, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dios está forjando en ti una fe preciosa, una fe que no se doblega ante la opinión de los hombres, una fe que no depende de las condiciones externas, una fe que permanece firme porque está anclada en su voz eterna. Cada decisión valiente que tomas al seguir esa intuición santa está fortaleciendo tu espíritu para las batallas futuras. Estás construyendo dentro de ti una fortaleza espiritual que nada ni nadie podrá derribar. Recuerda, los gigantes externos solo pueden ser vencidos por la fortaleza interna que se forja en la intimidad con Dios. Zacarías no venció sus temores consultando a todos los hombres de su pueblo. No buscó encuestas ni votos de aprobación. Venció porque escuchó a Dios en su corazón y aunque temblaba, caminó. Quizá hoy Dios también te está llamando a caminar hacia lo desconocido. Quizá te está pidiendo dejar atrás hábitos que han limitado tu crecimiento. Quizá te está invitando a confiar en Él con áreas de tu vida que has controlado demasiado tiempo con tus propias fuerzas. La voz de Dios, cuando habla a tu intuición, siempre te empujará hacia una vida más elevada, nunca hacia la mediocridad. Dios siempre te llama a crecer, a confiar más, a depender más de Él y menos de ti. Por eso, es fundamental que aprendas a distinguir entre la voz del miedo y la voz de Dios. El miedo te paraliza, Dios te impulsa. El miedo te esclaviza, Dios te libera. El miedo te encierra en tu zona de confort, Dios te invita a caminar sobre las aguas. Y aunque el temor pueda gritar fuerte, la voz del Espíritu siempre será más profunda, más firme, más constante. Si hoy sientes que algo dentro de ti te llama a dar un paso de fe, no lo ignores. Ese llamado no viene de ti mismo. Es el Señor tocando tu espíritu, recordándote que fuiste creado para cosas más grandes de lo que puedes imaginar. Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios tiene planes que exceden tu imaginación, pero para entrar en esos planes necesitas aprender a confiar plenamente en su voz. No estás solo en este proceso. El Espíritu Santo ha sido enviado para ser tu guía, tu consolador, tu maestro. Él te ayudará a discernir cuándo es Dios quien habla y cuándo son solo tus emociones. Y cuanto más obedezcas los pequeños susurros, más clara será su voz en los momentos decisivos. Hoy quiero invitarte a hacer una oración sencilla pero poderosa. Señor, abre mis oídos espirituales, enséñame a reconocer tu voz. Dame el valor para obedecerte, aunque no entienda todo. Amén. Porque todo gran viaje de fe comienza con una simple disposición, escuchar y obedecer. Mientras más caminas guiado por el Espíritu, más descubres que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres, sino en obedecer lo que Dios susurra a tu corazón. El mundo define libertad como independencia total, pero la palabra nos enseña que la verdadera libertad es la dependencia total de Dios. Cuando sigues esa intuición santa, no estás perdiendo tu autonomía, estás ganando acceso a una vida que trasciende tus limitaciones humanas. Una vida donde ya no eres esclavo de tus emociones, ni del miedo, ni de las circunstancias, sino hijo libre en la casa de tu Padre Celestial. La obediencia a la voz interior del Espíritu no siempre traerá resultados inmediatos. A veces, obedecer
Te llevará a caminar por temporadas donde no verás cambios visibles. Y allí es donde muchos abandonan. Pero debes entender esto: el desarrollo más profundo ocurre bajo la superficie. Así como las raíces de un árbol crecen silenciosamente antes de que el tronco se eleve, así también tu fe se fortalece en los procesos invisibles, en esas decisiones silenciosas de obedecer la voz de Dios, aun cuando nada a tu alrededor parezca cambiar. Santiago 1:4 nos anima diciendo: «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». La paciencia no es pasividad. La paciencia es confianza activa en que Dios está obrando mientras obedeces. Cada paso de fe, cada obediencia silenciosa está edificando algo eterno dentro de ti, algo que el tiempo no puede corroer, algo que las circunstancias no pueden destruir. Por eso, aunque tu entorno no reconozca todavía el cambio, aunque otros no vean el fruto inmediato de tu obediencia, tú debes saber que cada decisión de fe está sembrando semillas de gloria en tu futuro. Zacarías no vio la cosecha de inmediato, pero su obediencia activó un proceso divino que no podía ser detenido. El terreno fértil que compró, las bendiciones que recibió, la herencia que dejó, todo fue el resultado de escuchar ese primer susurro en su corazón y actuar conforme a él. Así funciona el reino de Dios. Todo comienza con una semilla, una palabra, un susurro, una intuición que, cuando es obedecida, desata milagros mucho mayores de lo que podrías haber planeado. Y hoy quiero recordártelo. Dios ya ha sembrado en ti las semillas de tu futuro, esas ideas que han brotado en tu mente, esos impulsos que arden en tu corazón, esas visiones que te despiertan en la noche. No son casualidades, son llamados divinos. El desafío es: ¿las vas a ignorar o las vas a cultivar? Muchos entierran sus sueños porque no ven resultados inmediatos, pero los que perseveran en obediencia, los que siguen regando esa semilla en fe, son los que verán la manifestación de la promesa. Gálatas 6:9 nos exhorta: «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos». Tu tiempo de cosecha está condicionado a tu perseverancia. No es que Dios tarde, es que Él está preparando el terreno perfecto, la temporada exacta, el escenario ideal para que su gloria se revele a través de tu vida. Así como Zacarías no entendía todo al principio, pero confió, tú también debes abrazar esta verdad. Dios nunca desperdicia una obediencia. Cada sí que le das a Dios, aunque sea temblando, es contado en el cielo. Cada acto de fe, aunque sea pequeño, tiene un peso eterno. Jesús mismo dijo en Mateo 10:42, «Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa». Imagínate cuánto más recompensa traerá una vida entera vivida en obediencia a esa voz interior. Hoy, mientras reflexionas sobre tu propio camino, quiero invitarte a renovar tu compromiso de ser sensible a la guía de Dios. No te conformes con vivir una vida reactiva, movida solo por las circunstancias. Elige vivir de manera proactiva, guiado por la voz de aquel que ve el principio y el final de tu historia. El mundo aplaude la lógica y la estrategia humana, pero Dios honra la fe que actúa conforme a su voz, aun cuando todo el mundo diga que no tiene sentido. Así que sigue sembrando obediencia, sigue caminando por fe, sigue escuchando esa voz que habla en tu interior, porque a su tiempo verás la cosecha abundante que Dios ha preparado para ti. Llegados a este punto, es inevitable que reflexionemos sobre la profundidad de esta enseñanza. Zacarías no fue recordado solo por haber adquirido tierras fértiles.
Fue recordado por haber respondido a una voz interna cuando todo parecía incierto, por haber confiado en la dirección divina más que en sus propios razonamientos. Y ese mismo llamado está resonando en tu vida hoy. Quizás no estás en las tierras áridas de Canaán, ni cuidando rebaños bajo el sol, pero espiritualmente muchos de nosotros nos encontramos en paisajes parecidos, lugares de sequía, de incertidumbre, de espera. Y en medio de esos escenarios, Dios sigue hablando. La pregunta crucial es, ¿estás dispuesto a escuchar? Tal vez te encuentras ahora mismo en una encrucijada. Hay decisiones que parecen demasiado grandes, cambios que parecen demasiado riesgosos, caminos que parecen demasiado oscuros. Y en medio de todo eso, hay un susurro en tu corazón que no puedes ignorar. Una intuición persistente que te invita a confiar, a dar un paso, a salir de tu zona de confort. Hoy quiero decirte con todo mi corazón, no estás aquí por casualidad. Dios ha preparado este momento para recordarte que su voz es más confiable que tus temores. Cada vez que eliges confiar en esa intuición santa, te estás alineando con el propósito eterno de Dios para tu vida. Cada pequeño acto de obediencia que hoy parece insignificante, en realidad está construyendo un destino glorioso que aún no puedes ver por completo. Quizás no entiendas cómo todo se conectará. Quizás el camino no esté iluminado en su totalidad. Pero recuerda, no necesitas ver toda la escalera para dar el primer paso. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza no viene de ver. La certeza viene de confiar en el Dios que prometió guiarte hasta el final. Así como Zacarías descubrió que la voz en su interior era verdaderamente la dirección del Altísimo, tú también descubrirás que Dios es fiel para cumplir cada palabra que te ha susurrado. No permitas que la duda robe lo que la fe ha sembrado. No permitas que el miedo te encadene cuando Dios te ha llamado a caminar en libertad. El mismo Dios que guió a Zacarías, el mismo Dios que sostuvo a Abraham, a Moisés, a David, es el Dios que hoy está hablándote a ti, no a través de relámpagos ni de truenos, sino en la intimidad de tu corazón, en esa intuición que insiste en no dejarte tranquilo. Escucha, obedece, confía, camina, porque detrás de ese acto de fe hay una vida de propósito, de bendición y de impacto eterno esperándote. Hoy más que nunca, el Señor te está llamando a vivir de una manera diferente. No como quien camina a ciegas siguiendo los dictados del miedo o las voces del mundo, sino como quien escucha la voz del pastor y sigue su dirección con confianza y esperanza renovadas. No es necesario ser perfecto para caminar en fe. No necesitas saber todos los detalles de tu futuro. Solo necesitas una cosa, un corazón dispuesto a decir, sí, Señor, aquí estoy. Y si has llegado hasta aquí, si tu corazón ha ardido, mientras escuchabas estas palabras, no lo ignores. Dios te está confirmando que Él ha estado contigo todo el tiempo. Quizás has pasado por desiertos de soledad, de dolor, de incertidumbre, pero cada uno de esos momentos ha sido parte de la formación de tu fe, del fortalecimiento de tu espíritu, de la preparación para la misión que Dios ha preparado para ti. No eres una casualidad, eres un propósito en movimiento. Esa intuición que sientes no es tu imaginación, es el Espíritu de Dios llamándote a vivir en niveles más profundos de fe, de obediencia, de gloria. Hoy es el día de dar el siguiente paso. Hoy es el día de confiar como nunca antes. Hoy es el día de permitir que Dios escriba capítulos nuevos en tu vida a través de tu disposición para escuchar y obedecer su voz. No calles esa voz. No ignores ese llamado.
No apagues esa luz. El mundo necesita personas como tú, personas que se atreven a caminar por fe, que se atreven a obedecer la intuición sembrada por el Espíritu, que se atreven a ser testimonios vivos de que Dios sigue hablando hoy. Antes de terminar, quiero invitarte a seguir creciendo en tu vida espiritual junto a nosotros. En este canal, cada día compartimos mensajes que pueden alimentar tu fe, fortalecer tu alma y ayudarte a escuchar más claramente la voz de Dios. Suscríbete. Acompáñanos en esta jornada de crecimiento y avivamiento espiritual. No dejes que las distracciones apaguen lo que Dios ha comenzado a hacer en tu vida hoy. Cada mensaje, cada reflexión, cada palabra aquí tiene un propósito: llevarte cada día más cerca del corazón de tu Padre Celestial. Y recuerda, aunque el mundo sea incierto, aunque las tormentas golpeen, aunque los vientos soplen fuerte, aquellos que caminan guiados por la voz de Dios jamás serán movidos. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te guíe siempre a través de su voz en tu interior. Nos vemos en el próximo mensaje. Paz en Cristo.